Buenas, mis hermanos, que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Vamos a continuar con los estudios del libro de Marcos. Vamos a empezar con el Marcos capítulo 3, acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Nos ubicamos en el verso 20, y dice de la siguiente manera: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolo llamado, les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Bueno, esta era la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver como dice en el versículo 1, que dice: se agolpó de nuevo la gente. Dice se agolpó, o sea, se unió, se reunió, era demasiado. Y cuando dice de nuevo, era que lo habían hecho ya en varias oportunidades. Eso era una de las costumbres que había. Entonces, de modo que ellos ni aún podían comer. Era tanto el trabajo que ellos podían hacer, Jesús haciendo la obra, que todos estaban ellos, los mismos discípulos, que ellos mismos no podían ni comer. Dice que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Ahora, ¿quiénes eran los suyos? Los mismos que andaban con Jesús, los mismos que caminaban con él, los que siempre le acompañaban. Porque decían: está fuera de sí. O sea, pensaban que había enloquecido, que lo que estaba se había salido de control, y por eso quisieron prenderle. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Esta manera de los escribas hablar, o sea, dice solo en el libro de Marcos, explica por qué este pecado es imperdonable. Dicen: los escribas judíos atribuían a Satanás, o sea, a Beelzebú, el poder del Espíritu Santo. Por eso es que por lo cual Jesús expulsaba esos demonios. Entonces, imagínense que los escribas eran las personas estudiadas, personas conocedoras de la palabra, eran las personas que tenían todo ese conocimiento, y ellos allí le atribuyeron a Satanás ese poder que Jesús tenía, que era el Espíritu Santo. Lo cual que hace que la blasfemia del Espíritu Santo sea diferente de los pecados perdonables. Es la mentalidad consciente, la mentalidad que dice voluntariamente rebelde de los escribas. Y lo digo de esta manera porque ellos ya habían visto, habían caminado, sabían lo que eran personas endemoniadas, sabían cómo eran ellos, y también como conocedores de la palabra. O sea, estaban muy claros pues que había algo especial en Jesús, y que ellos prefirieron
la mentalidad pues consciente y voluntaria de esa rebeldía, darle ese crédito a Satanás, a Beelzebú. Entonces, la acusación de que el poder que Jesús tenía para expulsarle demonios venía por la alianza con el príncipe de los demonios. Obviamente muy absurda, lo cual Jesús resaltó. Satanás no es tan loco como para luchar contra él mismo. Solamente la contradicción de los escribas por contradecir lo que sabían perfectamente que era la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Esa verdad que podía moverlos a pronunciar tal acusación. Ante esa evidencia irrefutable de que Jesús, el Espíritu de Dios, estaba estableciendo el reino de Dios y que claramente aquí ellos podían evidenciar que estaban derrotando al de Satanás. Pero ellos endurecieron sus corazones hasta el punto donde no hay retorno. Si nosotros vemos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13, habla allí donde Pablo mismo decía que habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurioso, dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Qué quiere decir ignorancia e incredulidad? Una persona que ignora la palabra, ignora la incredulidad, o sea, no había creído porque no había tenido ninguna experiencia con el Espíritu Santo, pero que él se dejó invadir porque el Espíritu Santo obrara de una manera tan especial. Él dejó que el Espíritu Santo de Dios invadiera su vida. En Mateo 12, 31 al 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Por qué? El Señor dice en su palabra que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay una gran diferencia cuando se blasfema, cuando se peca, ¿verdad? Cuando una persona no conoce al Señor por ignorante, ¿verdad? Pero cuando ya una persona ha estudiado, ha leído, ya está claramente de que tiene el conocimiento, blasfemar contra el Espíritu Santo ya es algo más delicado, porque prácticamente ellos lo que estaban era dándole crédito a Satanás. Dice que debemos considerar el contexto de sus acusadores, que estaban afirmando que él estaba en unión con Satanás. Ya eso es algo que realmente Jesús hizo una advertencia muy seria y aterradora. No obstante, sobre la cruz Jesús oró para que los que habían blasfemado contra él fuesen perdonados por causa de su ignorancia. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso está reflejado en el libro de Lucas, capítulo 23 al 34. Así que si alguno ve que su hermano está cometiendo pecados y que no lleva a muerte, dice, no lleva a muerte, dice que Dios perdonará ese pecado. Dios dará vida. Si vemos en primera de Juan 5:16 lo refleja. Dice, si alguno ve a su hermano cometiendo pecado que no lleva a muerte, pedirá por él y Dios dará vida. Esto es a los que cometen pecado, que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que no se pida. Nosotros debemos pedirle al Señor para que sea Dios obrando, tocando, cambiando, transformando, que sea el Espíritu Santo que le pueda mostrar a las personas pues el pecado donde están y que puedan tener un arrepentimiento. Lo digo como decía Pablo en Primera de Timoteo, que él lo hizo mientras no tenía el conocimiento, pero
pero el que empieza la buena obra en una vida la va a perfeccionar. Dios ha sido bueno y misericordioso con aquellos que ya hemos tenido ese encuentro con Dios, con su Espíritu Santo, que ha invadido nuestras vidas y sabemos que Dios tiene poder, que Jesús sana, que Jesús levanta, que el Señor da libertad al cautivo, que el Señor echa fuera a los demonios. Pero Satanás es un imitador y también puede hacer muchas cosas de estas, pero podemos entender que una persona, para poder libertar a otra, tiene que estar llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y aunque en este mundo nosotros podemos ver que el nombre de Cristo es arrastrado por el barro, cuando el Evangelio es ridiculizado con comentarios, cosas irreverentes, juegos. De verdad puedo notar muchas veces a través de algunos videos, alguna gente que quiere dársela de gracioso, que utilizan pues el nombre de Jesús. La gente, mucha gente, bueno, evita pues relacionar a Jesús con Satanás. Y hay otros que son muy atrevidos, solamente la misericordia de Dios que pueda hacerle entender, pero ya hoy día cuando vemos que el Evangelio se ha expandido, el Evangelio se ha regado por toda la tierra a través de los medios de comunicación, a través de grupos de células de crecimiento, a través de que las iglesias han abundado, hay una gran diferencia. O sea que hay que tener cuidado como cuando uno le da un crédito que es de Dios y se los da a Satanás, como mucha gente prefiere darle ese honor a Satanás. Y el Señor es claro, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia del Espíritu Santo, pero los que somos conocedores, los que tenemos ese encuentro con Cristo, un cristiano no puede blasfemar contra el Espíritu Santo, incluso aquellas personas que aún no le ha conocido, dentro de sí ya Dios ha puesto una conciencia, así que seamos reverentes y sepamos que también, aunque Satanás es un imitador, pero una persona que se conoce pues cuando lleva una vida que agrada a Dios, por la conducta, por su hablar, por su manera de vivir. Hay una gran diferencia. Una persona que está llena que tiene al Señor, es reverente. Entonces, como un resumen, podemos decir que la blasfemia es un pecado contra Dios y que involucra palabras. Como lo dicen, involucra palabras. La advertencia original de Cristo era contra de atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Jesús oró pidiendo perdón de los blasfemos que ignoraban su verdadera identidad. Los cristianos nunca cometerán ese pecado por la gracia protectora de Dios. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo no debe ser equiparada al homicidio, al adulterio, a la borrachera, a otras cosas. No. Entonces, que Dios le bendiga, hermano, y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a cada uno y que nosotros podamos honrar el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios, que es el que cambia, que transforma, que liberta, y que sea el mismo Dios glorificándose como lo ha hecho en muchas vidas, que han dejado que su corazón sea impactado, cambiado y transformado por el Señor. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, te pido, Señor, tu favor y misericordia y perdónanos porque muchas veces seguimos, Señor, con una mala costumbre de solamente pedirte, Señor, cuando la actitud debe ser agradecerte, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, porque tu Espíritu Santo cambia, liberta, transforma. Porque tu Espíritu Santo es el que da el poder de libertar, de sanar, de restaurar. Por lo tanto, te bendecimos, Señor, y te agradecemos, Señor,
porque la obra del Espíritu Santo sigue siendo la obra perfecta en cada uno de tus hijos, Señor. Y en estos tiempos difíciles, mi Dios amado, eres tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que continuarás, mi Dios, hablando y cambiando aquellas vidas, Señor, que buscan más de ti, que han dejado, Señor, de ser ignorantes y que se instruyen a través de tu palabra, Señor, pero con el deseo, Señor, de que seas tú mismo hablando a sus corazones e impactándolos, mi Dios. En estos tiempos, Señor, cuando muchas iglesias se han cerrado, Señor, eres tú, mi Dios, directamente con tus hijos, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tratando en sus mentes, en sus conciencias, Señor. Y gracias, Dios, por la oportunidad que nos das. Amén.